Gracias, Javi. Bueno, qué gusto estar aquí en Río Negro. Muy gracias. Y desde acá, desde la iglesia, La Vid, Iglesia Bautista La Vid, creo que Río Negro es un municipio muy bonito, muy hermoso, pero creo que lo más hermoso está aquí en la iglesia, desde donde somos luz y podemos dar luz a un municipio tan importante como lo de Río Negro, ¿verdad? Sin embargo, hoy quisiera pensar en hace 216 años, cuando estaba la Nueva Granada, y en un día especial, el 20 de julio, mañana 20 de julio, lunes, que no me olvide que es lunes 20 de julio, se llevó una pelea, un conflicto a cabo, ¿verdad? Y es básicamente el 20 de julio de 1810, un grupo de criollos, personas nativas allí, organizó un plan para provocar una confrontación con uno de los comerciantes allá en la Casa del Florero, en la carrera séptima con calle Novena. Ese hombre se llamaba José González Llorente. Y los dos criollos patriotas, Antonio Morales y Luis de Robio, querían hacer algo para cuando viniera Villavicencio y hacerle una reunión a Antonio Villavicencio. Sin embargo, este hombre, al saber que iban a hacerle reunión a él y no a ningún español, pues dijo, no les voy a dar el florero, ¿y qué? Entonces, pues pelearon, se dificultaron, y esto que allí era el nuevo reino de la Granada, ese 20 de julio de 1810, no fue simplemente el episodio del florero Llorente. Uno se acuerda por historia que fue el florero, pero eso fue tan solo el inicio de una transformación histórica que condujo al nacimiento de Colombia. Aunque era antes la Nueva Granada, ese evento, ese grito de independencia, hizo que naciera esa nueva Colombia, ¿verdad? Como una nación libre, como una nación aparentemente soberana, y esa fecha representa no solo el anhelo de libertad de un pueblo, sino el inicio de un proceso que culminó con la independencia definitiva y la construcción de la República Colombiana. Ahora, obviamente ese proceso no fue así de fácil. Sucedieron muchos eventos antes. España era un gran imperio, ¿verdad? Pero más o menos en el año 1808 viene Napoleón y hace que el rey Fernando VII claudique. Se crea esa monarquía española y entran en conflicto. Eso hizo que ese 20 de julio pues, se celebrara el grito de independencia, porque los criollos dijeron, no, si España ya está perdiendo poder, porque Napoleón con Francia y todas estas luchas en Europa está pasando eso, hagamos algo. Entonces fue el grito de la independencia. Desde el año 1810 al año 1815 viene la formación de juntas del gobierno, es decir, se crean leyes para abrir esa nueva Colombia. Y el año 1815 a 1816 el gobierno español dijo, no, pero nosotros no vamos a perder el poderío. Y entonces cogieron a una persona que se llamaba Pablo Murillo. Pablo Murillo lo mandaron aquí a Colombia a que luchara otra vez por 2 años más o menos para reconquistar otra vez la Nueva Granada. Sin embargo, un gran hombre, Simón Bolívar, se levanta en armas. Y ahí en esas armas dice, yo voy a liberar a estos 5 países, a la Gran Colombia, ¿verdad? Y más o menos en el año 1819, él empieza lo que llamó la campaña libertadora. Ahí es cuando llega la batalla del Pantano de Vargas, en el año 1819, el 25 de julio. Y obviamente después de la batalla del Pantano de Vargas, viene la batalla del Puente Boyacá. 7 de agosto de 1819, y ahí es donde se derrota el ejército español. Un chico de 14 años, con unos lanceros, hacen que este hombre caiga y el ejército libertador es el que toma el mando. Ya había esa independencia militar, pero luego en el año 1821 en Cúcuta se crea constituida la Gran Colombia. Se hace un documento legal donde se estabiliza la Gran Colombia, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan de ese personaje entonces? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba Simón Bolívar? Ahí es facilísimo, se llamaba Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Ponto y Palacio Blanco. Les invito a que algunos de sus hijos le coloquen un nombre parecido, ¿verdad? Ese era el verdadero nombre de Simón Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Ponto y Palacio Blanco, ¿verdad?
Pero ¿qué es lo importante? Que fue el hombre que tomó ese ejército libertador. Y cuando uno mira en la historia, tiene que caer en cuenta que en esa época no había carretera ni nada. Ellos tenían que coger las montañas, subirlas, a veces en caballo caminando, aguantar tormentas, aguaceros, y por eso es que el ejército cada vez se consumía. De hecho, Simón Bolívar murió por enfermedades allá en Cúcuta. Pero lo importante es que el 20 de julio invitó a cada colombiano a valorar la democracia, la libertad, la participación ciudadana y la responsabilidad de construir una sociedad más justa. La independencia no solo fue una conquista militar, política, sino también fue una afirmación de la dignidad humana y del derecho de los pueblos a gobernar a sí mismos. Con una idea, seremos libres. Lo que se buscaba con la independencia de la Nueva Colombia, antes era la Nueva Granada, es que fuéramos totalmente independientes, totalmente libres. Y entonces yo me inquieto mucho por eso y me hago preguntas. ¿Qué es ser libre? Porque la Nueva Granada había una cantidad de habitantes que sí peleaban a veces, pero hacían lo que querían. Entonces, ¿qué libertad estamos hablando? Porque cuando uno habla hoy, ¿usted quiere ser libre? La gente le dice, yo soy libre, yo hago lo que yo quiero. Un amigo, una vez estamos en una reunión y le dije, ¿usted es libre? Me dijo, sí, yo hago lo que quiero. Y en ese momento sonó el teléfono y lo llamó el jefe. Hombre, lo bonito ya, José. Dijo, mano, me voy porque tengo que ir al trabajo. Entonces no es libre. Que está haciendo lo que otro le dice. ¿Verdad? Otra vez estamos en una reunión y un amigo llamó a otro y le dijo, venga, mano, venga para acá, que vamos a ir al cine con 2 chicas. Y otro dijo, sí, ya voy para allá. Le dije, pero no vaya, que se acá estamos bien. Dijo, no, es que yo voy para allá. ¿Pero por qué? Ah, no, es que voy a ir con mi amigo. Entonces no es libre. Y yo te pregunto a ti, ¿qué es ser libre? ¿Qué es ser libre? Porque a veces nuestra mente nos trae cosas que nos hacen pensar que somos libres, pero no somos libres. Y la otra pregunta tendría que ver con, ¿vale la pena ser libre? ¿Valdrá la pena ser libre? ¿Aló? ¿Le subes el volumen, por favor? ¿Vale la pena ser libre? Depende de la libertad que profesemos, ¿verdad? Porque verdaderamente somos libres. Porque ahí viene la pregunta, ¿qué es ser libre? Ahora, ¿cómo sé yo que una persona es libre? Porque su vida refleja la libertad. Yo hago una pregunta, ¿mi vida, lo que yo hago, refleja la libertad? ¿En verdad soy libre? ¿Hago lo que yo quiero? O la mayoría de veces hago cosas impuestas. ¿E impuestas por quién? Que es lo peor, ¿verdad? Pero si pensamos en libertad, ¿qué es lo opuesto a libertad? ¿Qué es lo opuesto a libertad? Entonces pregunto, ¿quiénes son esclavos sin saberlo? Porque hay gente que es esclava y no lo sabe. Por ejemplo, cuando estaba la Nueva Granada, nadie decía que era esclavo. Simplemente decíamos, el rey de España nos gobierna. Pero esclavos no somos, porque hacemos lo que queremos. Pero en verdad, ¿sí hacíamos lo que queríamos? ¿O lo que nos era impuesto? Y entonces, a veces no entendemos que somos esclavos. Y tendríamos que preguntarnos, ¿qué puede esclavizarnos? Ahorita, hoy. ¿Qué puede hacer que yo funcione como esclavo y no como libre? ¿Qué cosas nos pueden esclavizar? Les voy a decir una sola, el celular. ¿Ustedes no creen que el celular esclaviza? Yo conozco gente que es pegada al celular y dale, hágale. Y uno a veces también, ¿verdad? Las malas compañías. A veces lo llaman a uno y uno, ay, sí, ya voy para allá. Y nos esclavizan. ¿Por qué esclavizarnos? Porque toman el control de nosotros. O sea, la verdad es que la mayoría de veces no somos tan libres como pensamos. Por eso es que el texto que quiero compartir nos habla de la verdadera libertad y como lo leímos en San Juan, capítulo 8, versículo 31 al versículo 36. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron, pero Señor, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? Jesús les respondió, de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire, hay una verdadera libertad, pero la verdadera libertad está solo en Cristo, solo en Él. A veces nosotros creemos que somos libres, pero estamos manejados por un mundo tan confuso y tan convulsionado. Estamos manejados por amigos, por posiciones, por situaciones, por aparatos, por tecnología, y no nos damos cuenta que estamos viviendo como esclavos, pero creemos que somos libres, ¿verdad? Un amigo mío estaba un poco enfermo y le digo yo, mano, tómese estos medicamentos. No, pero es que yo, para sacar 200,000 pesos para la droga, no, hermano. Y que ya me lo conté, me dijo, me voy a comprar un celular. Le dije, ¿cuál? Me dijo, me voy a comprar el último iPhone. ¿Cuánto vale? 8 millones. Pero perdón. ¿Y para la droga? No, es que el celular, primero el celular. Yo me pregunto, ¿será esclavo o no? Pero a veces no creemos en eso. De hecho, cuando yo le dije, me dijo, no, yo soy totalmente libre. Es más, yo voy a escoger el color. Entonces le dijeron, Señor, solo tenemos negro. Deme uno negro. Porque a veces nosotros mismos nos engañamos diciendo que somos libres, pero nos toca tomar decisiones basadas en otras cosas. Por eso yo quiero hablar de ese texto, pero permítame, antes vamos a mirar un contexto. ¿Dónde surge Juan 8? Pues viene desde Juan 7. Esto es mucha inteligencia la mía, ¿no? ¿Y qué se celebra en Juan 7? Los primeros 2 versículos hablan de la fiesta de los tabernáculos, de la fiesta de Sukkot. Esa fiesta recordaba 3 cosas. La protección de Dios durante los 40 años en el desierto, la provisión divina y la esperanza del reino mesiánico. Es decir, Jesús viene, llega donde los judíos y estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y los judíos sabían que esa fiesta era provocada porque Dios había protegido al pueblo en los 40 años en el desierto. Pero también había habido una provisión en todas las cosas. Les dio maná, les dio alimentos, ¿verdad? Y lo más importante es que les anuncia que va a haber un momento en la vida que va a venir el Mesías, y era el reino mesiánico. Ahora, si ustedes miran, los versículos 3 y 5 nos hablan de que Jesús estaba con sus hermanos. Y sus hermanos le dicen, no vaya allá, más bien vaya para otro lado porque allá lo van a matar. Dice que sus hermanos no creían en él. No creían en él. Y entonces él empieza a hablar allá en esa fiesta de los tabernáculos. Y en el versículo 14 y 18 dice que los que lo oían quedan admirados de su enseñanza. Mire, curioso, los hermanos carnales de él no creían en él. Porque Jesús tuvo hermanos, ¿verdad? Pero los que lo escuchaban decían, ¿y este hombre tan lindo que habla? ¿Qué es eso que habla? Y le creían a él. Creían en él y le creían a él. Pero si unos lo rechazaban, que eran los hermanos, y si otros lo creían, en el versículo 19 al 25, dice que algunos lo buscaban para matarlo. Lo buscaban, pero para matarlo. En el versículo 31 otra vez vuelve y habla la expresión que muchos creían en él. Y 33 al 36 de Juan 7 nos dice, me buscaréis y no me hallaréis, porque no sabían dónde buscarlo. Entonces, si miramos Juan 7:37, dice que en el último día de la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, dice que ese gran día de la fiesta de Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces imagínense, Jesús había estado 3, 4 días con ellos y les dice, algunos creen, algunos no creen, y les dice, ustedes saben que Dios dio la provisión en el desierto, pero ustedes están acá hace un tiempito, seguramente algunos tienen sed. Y entonces yo les voy a decir una cosa, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Le está diciendo, en medio de la sed que experimenta el ser humano por las necesidades, si ustedes creen en mí, ustedes no solo van a tener goticas de agua, sino que van a correr ríos de agua viva. Ahora, cuando habla de eso, entendemos que se refería al Espíritu Santo, que iba a morar en nosotros, pero que todavía no moraba. Pero les dice a ellos. Y entonces se arma una gran discusión.
Juan 7:40 y parte del capítulo 8, dice que esa gran discusión se levantó porque habían tres clases de personas. Unos, los que creían de corazón en Él. Otros, los que solo creían. Y otros, los incrédulos. Entre ellos parece que los mismos hermanos que no creían en Él. Pero otros creían y decían, yo creo en Él, pero matémoslo. Pero había otros que creían de todo corazón y le seguían. Después de eso viene Juan capítulo 8, y es cuando viene la historia de la mujer adúltera, donde van a juzgar a Jesús y lo tientan y le dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y Jesús se defiende. Pero lo importante está en el versículo 12. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ese texto es muy importante porque está diciendo que en medio de la oscuridad del mundo, Él es la luz. Pero ¿qué se necesita hacer con la luz? Seguirle. Porque si no le sigue, pues seguirá andando en tinieblas. ¿Entienden? Yo estoy en un cuarto oscuro y llevo una linterna. Imaginen que yo voy a caminar con la linterna así y hago esto. ¿Qué va a pasar? Me tropiezo. Si uno tiene una luz prendida, ¿es para qué? Y va mirando, ¿verdad? Jesús nos está diciendo, mire, lo importante no es solo creer en mí, sino seguirme. Porque yo alumbro. Pero si yo alumbro ese camino, no cojan por otro camino. Porque van a seguir igual, van a tropezarse. Y entonces el texto nos habla de que hay tres clases de personas. Los que creen de corazón, los que creen parcialmente y los incrédulos. Y entra Juan 8:21. En medio de esa relación que hay con los incrédulos, los que creen y los que en verdad le siguen, dice, otra vez le dijo a Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Donde yo voy, vosotros no podréis venir. Jesús le está diciendo, mire, hay un gran problema del ser humano. ¿Y cuál es el problema del ser humano? ¿Cuál es el problema del ser humano? El pecado. Es el pecado. Y pecado es todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Todo. ¿Verdad? Entonces le está diciendo, mire, el gran problema que ustedes tienen, porque está diciendo a los judíos, el gran problema que ustedes tienen, es que creen en muchas cosas, pero no creen en mí. De hecho, me buscan para matarme. Y les hace una pregunta y decían los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, donde yo voy, vosotros no podréis venir. Él lo que está diciendo es que se va a matar y entonces, pues nosotros que vamos a acompañarlo en la muerte, ¿no? Si nosotros tenemos la vida, eso no. Entonces él vuelve y les dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Y esto es lo que da la introducción al mensaje que vamos a ver hoy. Habían unos que se creían que sabían todo, que no tenían que buscar de Jesús, que no tenían que seguir de Jesús, y que se creían que porque eran judíos tenían todo. Y decían, Jesús va a morir, pues que se vaya allá, pero nosotros nos quedamos acá porque nosotros tenemos vida, ¿verdad? Y Jesús les dice sencillo, mira, el gran problema es que hay dos clases de personas, o hay dos lugares definitivos, en la tierra, el mundo, o el cielo. Y yo me voy a ir para el cielo, pero ustedes en esa condición no van a ir al cielo, se van a quedar ahí en el mundo. Y el capítulo 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. ¿Quién lo había enviado? El Padre, ¿no? Dice, yo y mi Padre somos uno, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué mensaje tan importante le está diciendo a los judíos? ¿Saben? Ustedes tienen un problema. ¿Ustedes creen en el Padre? No creen en Él. Pero si creyeran en Él, hay que hacer siempre lo que le agrada a Él. Porque eso es lo que yo hago. Y eso es lo que hacía Jesús. Entonces el versículo 30 dice, hablándole esas cosas, muchos creyeron en Él. Yo quedo admirado porque cuando uno mira los evangelios, Jesús habla y los confronta, y obviamente hay unos que se oponen, pero hay muchos que creen en Él. Y yo creo que si nosotros tomáramos la responsabilidad de compartir el evangelio, muchas personas creerían en Él. Se necesita compartir el evangelio. Y ese evangelio es lo que nos llena del Espíritu Santo, porque nos da agua, pero también lo que alumbra nuestros caminos, porque nos da luz. Entonces ahí viene el texto que vamos a mirar. Ahora sí los invito a Juan 8:31, si usted lo tiene o si no acaba de salir. Dice Juan 8:31,
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo veo que ahí hay un proceso. Y ese proceso es a la libertad. Pero ¿a qué libertad? A la libertad plena. Hay una libertad plena. Hay libertades parciales. Yo soy libre. Voy a hacer una pregunta, a ver. Yo puedo pensar, Jorge Pinzón, que soy libre para comer lo que quiera. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué? ¿Por qué no? No, porque yo voy a un restaurante y digo, quiero una cazuela de marisco y me dicen, señor, solo tenemos cazuela de pollo, ¿qué tengo que comer? O sea, nosotros no somos libres ni para pedir las cosas a veces de comer. O sea, la libertad es falsa. La mayoría de seres humanos creemos que somos libres para hacer las cosas. Pero realmente todo lo que hacemos lo hacemos como resultado de algo o por agradar a alguien. Así de sencillo es. Hay un proceso de la libertad que hay que verlo y entenderlo como es. Y es lo que Jesús les está diciendo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? Mire, empieza por un paso. El primer paso es de conocimiento. Porque esa credibilidad que había ahí era intelectual, era de conocimiento. Porque él hablaba y ellos decían, yo creo en él. ¿Pero en qué estaban creyendo? ¿En Jesús como persona? ¿En Jesús como el Hijo de Dios? ¿En Jesús como Dios? ¿O en lo que él decía? ¿En qué habían creído? En lo que él decía. Luego el conocimiento que habían adquirido era intelectual, no espiritual. Habían oído sus palabras y habían creído en esas palabras. Pero él les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. Luego, el segundo punto es que hay que permanecer en la palabra de Dios. Y la palabra permanecer es habitar, obedecer, preservar completamente. Es como tener algo en la mente, las palabras, las emociones, las decisiones, las prioridades y la conducta. De eso vamos a hablar mañana, ¿verdad? Nosotros no nos damos cuenta de lo que nuestra mente hace en nosotros. Y muchas de las cosas que tenemos en la mente nos hacen actuar y una vez dice, ¿yo por qué hice esto? Yo voy a hacer otra cosa. Pero ¿quién tomó el control ahí? La mente, nuestros pensamientos. Y muchas veces nosotros no hacemos lo que querramos porque la mente toma el control. En ese caso, hay que empezar por cambiar la mente. Vamos a mirarlo más tarde. Pero si yo no cambio mi mente, no puedo permanecer en el Señor. Pero hay un segundo paso, ¿verdad? Que es permanecer en la palabra. Porque es la palabra la que muestra a Jesús. Jesús dijo, a vosotros os parece que en las Escrituras hay vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Luego, a través de la palabra conocemos a Jesús. Así de sencillo es. Entonces hay que permanecer en la palabra. Ahora, vuelvo y digo, hay que creer intelectualmente en Él, hay que permanecer en la palabra, y luego dice, seréis mis discípulos. ¿Qué es ser discípulo? Es seguir fielmente, es modelar. Hace muchos años, las escuelas de los griegos, se habla de discípulos porque eran personas que vivían en veredas, por decir algo en este tiempo, y que para poder aprender algo, no habían universidades, no habían escuelas ahí, entonces tenían que irse 1 año, 2 años con el maestro. Y se iban a vivir 2 años con el maestro y él les enseñaba. Pero ¿cómo la enseñanza? Con un discipulado. Él hacía las cosas, ellos aprendían y él comprobaba que sabían porque las hacían ellos. Lo mismo es la palabra de Dios. El discípulo es aquel no solo que ha entendido la palabra de Dios, sino que la hace. El primer punto es conocimiento, es algo en la mente. El segundo es escudriñar las Escrituras. Pero el tercero tiene que ver con cumplir las Escrituras. Y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿cómo era conocer la verdad? ¿Qué es la verdad? Entonces la verdad dice que toda la suma de tu palabra es verdad, en Salmo 119, pero también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El texto lo que nos está diciendo es que yo tengo que tener un conocimiento intelectual de que creo la palabra. Pero no solo basta con creer la palabra, tengo que permanecer en la palabra. Tengo que ser moldeado por la palabra, pero tengo que entrar en intimidad con Jesús. Y ese es el tiempo que nosotros disfrutamos de la oración, del devocional, de las enseñanzas, de los discipulados. Claro, yo tengo que crecer en la mente, pero tengo que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y no solo en el conocimiento, sino en la aplicación de la palabra de Dios. Y obviamente tengo que conocer a Jesús y experimentar esa intimidad.
es la adoración, es la oración, a veces nosotros no entendemos qué es la oración. Voy a hacer una oración. Señor, Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creador de lo visible y lo invisible. Señor, tú que eres todo lo importante y todo lo bello y todo lo maravilloso, te pido, Señor, que me hagas esto. Terminé. Amén. Muchas oraciones son así. Ahora pregunta, ¿eso es una oración? Aló. ¿Será eso una oración? ¿Por qué no? La oración es un diálogo. Escúchenme muy bien. La oración es un diálogo donde yo voy a hablar con Jesús. Yo voy a hablar con Dios. Pero si es un diálogo, ¿yo qué tengo que esperar? Que Dios me hable a mí. O sea, la oración no es rezar un Padre Nuestro, 7 Ave Marías y otras 2 cosas, no. La oración no es hacer oraciones largas allá y salir, no. La oración es un tiempo de intimidad que yo tengo con Jesús, en el cual yo le cuento mis cargas, no para que las conozca, porque Él conoce hasta lo que yo no sé de mí, sino para yo ser consciente de lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Pero a través de la oración, que es un diálogo, Él me dice a mí lo que yo debo hacer. ¿Me entienden? Cuando yo oro, no oro para que el Señor conozca las cosas, conozco para yo conocer la voluntad de Dios. Y entonces el texto nos dice el proceso de la libertad tiene que ver, obviamente, con un conocimiento intelectual, con un conocimiento de la palabra de Dios, con una aplicación de la palabra de Dios, pero entrar en una intimidad con Jesús para que Jesús hable en nuestro corazón y nos diga lo que tenemos que hacer. Y si hacemos esos 4 pasos, dice, y seréis libres. Pero cuando dice seréis libres, ¿qué es lo que dice? Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Quién es el que nos hace libres? No el conocimiento. No es cuántas versiones de la Biblia yo me sé, sino cuánto conozco a quien enseña la Biblia. Y la Biblia nos enseña de Jesús. Es como tener una intimidad con Jesús. Eso es lo que nos quiere decir el texto. Les voy a hacer una ilustración. Hace unos años hice un curso de culinaria. Ya llegué allá y aprendí. Aprendí comida china, comida asiática, tortas, postres. Y me dieron el título. Por cierto, les traje el título. Pregunto, ¿qué tan buen chef soy yo? Pero le estoy mostrando el título. ¿Sí? ¿No lo cree? Es que el problema no es cuánto conozco yo, sino cuánto hago yo. Que algunos de ustedes me dicen, háganos un chop suey. Yo le digo, chop suey, eso es como con carne de cerdo y arroz. Chop suey. No. Mire, uno se vuelve en algo no por lo que conoce, sino por lo que hace. Tal vez hayan personas que no han hecho ningún curso y cocinan mucho mejor que yo. Mire, lo importante no es el conocimiento. Eso es un paso, pero se requiere de práctica, de experiencia y de vivencia. La vida cristiana no es qué tanto sé yo de la Biblia y si me la recito en 2 o 3 versiones. La pregunta es qué tanto estoy yo cumpliendo la palabra de Dios. No es lo mucho que conozca la palabra, sino cómo a través de ella conozco a Jesús y vivo en intimidad con Él. Entiéndanme, queridos hermanos, el proceso de la libertad no depende de pasar las hojas de la Biblia, sino de cómo a través de la Biblia conozco yo a Jesús y cómo yo me encierro en la palabra de Dios y ella me muestra a Jesús. Y yo entro en intimidad con Jesús y conozco de Jesús y aprecio a Jesús y aprendo a amar a Jesús y le doy gracias porque sé que Él me ama y sé que Él obra en mi vida. Queridos hermanos, el proceso de la libertad no está solo en creer que Jesús existe. Es que hay que permanecer en la palabra, hay que ser discípulos, seguirle, hay que conocerle íntimamente. Y eso es lo que nos permite tener libertad. La libertad es el resultado de que mi vida sea transformada totalmente por Jesús. Es la obra del Espíritu Santo en mí, a través de la palabra de Dios. Y se unen 2 grandes cosas, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Verdad? Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios. Pero lo que transforma mi vida, en verdad, es el aplicar la palabra de Dios. Y si yo no hago eso, pues entonces podría ser esclavo. ¿Verdad? ¿Cómo es que salgo yo de la esclavitud? Pues otra vez,
un conocimiento mental. Romanos 12 dice que os ruego por la misericordia de Dios que transforméis, ¿verdad? Que os presentéis a Dios en vuestro culto racional. ¿Pero cómo? Renovando nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, yo voy a conocer la palabra de Dios, a llenarme de conocimiento e inteligencia, adquiero inteligencia por medio de la palabra de Dios, adquiero sabiduría, conocimiento por la palabra de Dios, pero no es cuánto sé yo de la palabra de Dios, sino cuánto conozco la voluntad de Dios y cuánto aplico de esa voluntad. Pero no solo es conocerla, es permanecer. Por eso en Juan 15:10 dice, si guardareis mis pensamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, el permanecer es entrar en una intimidad con Jesús. Pero esa intimidad, ¿de qué depende? No del conocimiento, sino en mi vida en el Señor. Es la transformación de la vida cristiana. ¿Qué es lo que me libera a mí? No es el conocimiento, es mi dependencia en el Señor. Es la transformación en el Señor. Y entonces se necesita ser discípulos. Juan 13:35 dice que en esto conoceráis que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Luego, no es solo llenar mi mente de conocimiento, es entrar a conocer a Jesús y es ser transformado por Él para experimentar el amor de Jesús y entrar en esa intimidad con Él, para adorarle, para alabarle, para obedecerle en su palabra. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que me hace libre entonces? No es el conocimiento, eso es el primer paso. Es el permanecer en Él, es ser transformado por Él siendo un discípulo y obviamente experimentar mi intimidad con Él. Y eso es lo que nos hace libres. Entonces, queridos hermanos, sí hay una libertad. Esa libertad está solo en Cristo. Pero la libertad que nosotros experimentamos es cuando somos transformados por el Espíritu Santo, conocemos la palabra de Dios, vivimos la palabra de Dios, somos moldeados como Jesús, entramos en esa intimidad y ahí sí seremos libres. La libertad es el resultado de mi vida cristiana, de ser transformado y ser como Él. Ahí hay un tren. Pregunto, ¿ese tren es libre? Pero va todavía, está que echa hasta humo. ¿Por qué no? ¿Por qué no es libre? ¿Por qué? Bueno, ese está con inteligencia artificial ahora. Sí, a veces pensamos eso, ¿verdad? Pero el gran problema que nosotros tenemos es que a veces creemos que la libertad es hacer lo que yo quiero. Mi vida diaria demuestra que permanezco en la palabra, porque así como ese tren es libre, pero obviamente va bajo una carrilera que lo guíe, ¿verdad? Así nuestras vidas son. Yo soy libre, pero no soy libre porque hago lo que quiero. Soy libre porque hago la voluntad de Dios. Por eso es el resultado. Si yo no he hecho la voluntad de Dios, estoy viviendo bajo el pecado. Y el pecado es lo que me ata. Ese tren tiene libertad, pero obviamente baja bajo un carril. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo lo saco del riel? No puede andar. No puede hacer nada. O sea, no tendría libertad tampoco. La verdad, la libertad de ese tren es poder irse por una vía y llegar a ciertos sitios adecuados. La libertad del creyente es confiar plenamente en Jesús y permanecer en su palabra. Mire, la manera de pensar proviene de la Biblia o del mundo. ¿Quién hace que nuestros pensamientos sean estos o aquellos? ¿El mundo o la palabra de Dios? Y eso es muy importante, hermanos. Hace un tiempo fui a visitar a una persona que estaba muy enferma y me pareció curioso que cuando llegué yo estaba escuchando una música toda esa actualizada, pero que habla cosas rarísimas, ¿verdad? Y le dije, ¿podrías apagar la música, por favor? Dijo, ay, no, es que eso es lo que me gusta a mí. Por 15 minuticos. Entonces la apagó y me senté en la sala y vi un libro. Y el libro decía una cantidad de cosas que cuando yo miré, yo dije, pero esto no es nada cierto. Leí ese libro, es que yo estoy entendiendo y estoy buscando cómo culturizarme y cómo crecer. Y yo decía, pero, bueno, está bien. Bueno, y eso me sé qué es lo que le pasa.
No, la verdad es que a mí me diagnosticaron que tengo ansiedad. Le dije, ¿por qué ansiedad? No, es que a mí me afana por todo. Y le dije, ¿cuánto ve televisión? Dijo, 10 horas diarias. ¿Y qué ve? Las noticias. ¿Y qué había en esa literatura que estaba leyendo? Que el caos mundial y que no sé qué cosas, ¿verdad? Y la música, pues era completamente aterradora esa música. Y yo le decía, ¿sabes que el gran problema que tú tienes es quién está gobernando tu mente? Y estás llenando tu mente de cosas absurdas, de caos. Ahora, entiéndame, si yo tengo en mi mente caos, conflictos, malas relaciones, ¿cómo puedo estar yo? Pero yo digo, yo soy libre, yo escucho la música que yo quiero, yo leo lo que yo quiero. No, no es lo que quiere, es lo que el pecado le está poniendo en su corazón. ¿Verdad? Ahora pregunto, ¿soy discípulo o simplemente asistente a la iglesia? O sea, está muy bien que vengamos a la iglesia. La gran pregunta es, ¿a través de asistir a la iglesia mi vida ha sido transformada? ¿La palabra de Dios está entrando en mi corazón para transformarme? O si yo valorara mi vida diría, yo sigo igual que hace 10 años. O que hace 5 años. ¿Cómo es nuestra vida, queridos hermanos? Porque tal vez creemos que somos libres y el problema es que el pecado está tomando control de nuestras vidas. Pregunta, ¿voy por el riel que me enseña la palabra o prefiero por la carretera que deseo ir? Porque el riel es lo que nos guía y nos da la permisividad de estar bien. Pero yo a veces me puedo ir por un lado que no me conviene. Y yo puedo creer que soy libre, pero la verdad estoy siendo gobernado por otra cosa. Estaba mirando yo en estos días una película ahí toda rara de cosas que me gustan de otros países. Y llegó un señor y se subió a un carro y era un carro sin conductor. Yo mismo pensaba, ¿yo me subiría en un carro sin conductor? Todo con inteligencia artificial. Es complicado porque uno piensa que alguien tiene que estar controlando las cosas. ¿Verdad? Y muchas veces nosotros creemos que tenemos el control de las cosas. Pero la verdad, quien tiene que tener el control es Dios. Es Jesús en nuestras vidas. Y si Él tiene el control de mi vida, ¿yo qué hago? Libremente hago su voluntad. Tengo la libertad para hacer su voluntad. Y alguien diría, yo hago lo que yo quiera. Cuidado, porque de pronto no estás libre para obedecer a Jesús, sino estás viviendo libre para obedecer al enemigo. Y ahí está el problema, ¿verdad? Entonces, si hay un proceso para la libertad, yo quiero que miremos al segundo punto, y es que hay un obstáculo para la libertad plena. Versículo 33 dice, le respondieron los judíos que estaban con él, que no creían en él, le dicen, mire, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos en su mente tenían algo de lo que somos, y estaban diciéndole, mire, somos hijos de Abraham, somos linaje de Abraham, ¿verdad? Entonces le dicen, ¿cómo dices tú que sois libres? Porque pensaban, Jesús está equivocado. Si nosotros somos linaje de Abraham, somos libres. Y lo tercero dice Jesús, le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y entonces a veces pensamos que la libertad es lo que somos, lo que pensamos o lo que escuchamos. Y que entonces yo soy, digamos algo suave, soy mentiroso. Yo digo, yo soy tan buen mentiroso que la gente me cree. Yo estoy engañando a todo el mundo. A un amigo ayer le dije que me prestara 100 pesos y se los devolvía y no se los voy a devolver. Pero él creyó. Pregunto, ¿quién es más esclavo? ¿Mi amigo que me prestó los 100 pesos o yo? Pero yo digo, tengo tanta libertad que puedo engañar a los demás. Y a veces la esclavitud está en nuestros pensamientos. Tenemos tantos pensamientos que nos esclavizan. Y quedamos diciendo, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y yo no puedo hacer esto. Los pensamientos son extremos. A veces creemos que hay cosas que debemos de hacer, pero no debemos de hacerlas. ¿Verdad? Pero a veces hay cosas que no debemos de hacer y que creemos que debemos de hacerlas. Por ejemplo, alguna vez en una reunión, una persona dice, yo no puedo tomar tinto. Y entonces
Le hicimos un tinto, pero le cambiaron el sabor con algo, le dijeron esto es agüita de canela. Y se lo tomó y dijo, ay, menos mal que me dieron eso, porque a mí el tinto me da un malestar tremendo. ¿Y cómo se siente lo más de bien? Pregunto, ¿el daño ya estaba en el café, en el tinto, o en su cabeza? Ayer contaba una experiencia, alguna vez fui a un paseo y un muchacho se tropezó, cayó y se lesionó el tobillo. Y sentía mucho dolor. Me dice, Jorgito, mano, deme alguito para el dolor. Y yo, se me quedó el botiquín. ¿Y ahora? Entonces pregunté entre la gente, ¿usted tiene alguna pastilla? ¿Alguien tiene una pastilla? Y una chica dijo, pues yo traje mis anticonceptivos. Le dije, présteme una. Y me dio una pastilla y le dije al muchacho, mire, encontré esta pastilla, es lo mejor que hay, tiene codeína. Y se la tomó y a los 15 minutos como se siente, estoy lo más de bien. Le dije, pues está planificando el dolor. ¿Sabes? Que a veces nos dejamos embolatar por nuestros pensamientos y no por la realidad de Cristo. Y a veces nos ponemos a escuchar cosas que son inadecuadas. Y pensamos que estamos escuchando lo adecuado. Yo sé, aquí en Río Negro no creo que haya, porque Medellín o Antioquia es una población de gente muy decidida, echada para adelante, optimista. Pero hay otras partes donde la gente escucha las noticias todos los días. Y la misma noticia en la mañana, al mediodía, en la tarde y por la noche. Y entonces cada rato es, ay, imagínense que mataron a un señor en tal lado. Y yo le digo, pero tranquila, ¿por qué no hay otra cosa? No, es que quiero comprobar que tantas veces lo mataron. Ya lo mataron 4 veces. Y no entendemos que cuando yo escucho algo malo, mi cuerpo actúa entre eso y libera una sustancia que se llama cortisol. Y el cortisol es el mayor inflamatorio del cuerpo. Cuando uno mira estadísticamente sobre salud, se dice que las mayores enfermedades que están hoy en pleno siglo XXI son las enfermedades inflamatorias. Por eso todo el mundo se queja de dolor, se me hinchan los tobillos, se me hinchó la mano, se me hinchó la uña, mírenme el ojo y todo. ¿Por qué la inflamación? Porque nos estresamos todo el tiempo y liberamos cortisol. Y el cortisol es inflamatorio. ¿Por qué? Por lo que consideramos que somos, por lo que pensamos y por lo que escuchamos. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? El texto lo dice. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es esclavo del pecado. O sea, ¿cuál es el problema del ser humano? Es el pecado. No es lo que como, no es lo que bebo, es el pecado. Pero ese pecado me hace salir del riel de la palabra para decirme yo soy totalmente libre y yo hago lo que quiero. Pero yo les aseguro que la mayoría de veces no hacemos lo que queremos, sino lo que nos impone alguien. El mundo, las tradiciones, la cultura y lo más grave, Satanás. Porque Él nos conoce. Él no conoce nuestros pensamientos, pero conoce nuestras acciones. Y voy a inventar algo. Si Él sabe que a mí me gustan los dulces, pero soy diabético, yo salgo a la calle y adivine qué me pone Satanás. Y yo digo, no, yo voy a cuidar, ese pan brioche de chocolate, de allí de Mijao, no. Y esa hojaldra con arequipe, y eso aquí, pregunto, ¿y qué voy a hacer? Yo sé que me hace daño, pero ¿qué hago? ¿Verdad cómo? ¿Por qué? Porque dejo que mis pensamientos almacenen eso y me digan, quiéralo, cómalo, consúmalo. Es más, están en promoción. Y entonces uno dice, no, solo por hoy porque están en promoción. Pero ¿a quién está haciendo caso? A lo que hay en su mente. Pero su mente está esclavizada ¿de qué? Del pecado. Cada vez decían, somos linaje de Abraham, nosotros no pecamos. No viene eso sino el pecado. Y Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Vino a transformarnos. Pero nuestros sentidos nos llevan a pecar. ¿Y entonces qué somos? Esclavos. Por eso Jesús le dice, de cierto os digo, que aquel que hace pecado, es esclavo del pecado. O sea, si yo hago algo malo, no puedo ser libre. Porque somos nacidos para hacer el bien. Pero Satanás entra y nos convence de que lo importante es hacer el mal. Y lo más grave, hacemos tantas cosas que dañan nuestro cuerpo. Y a mí me parece ilógico que yo sé que si soy diabético, ¿por qué voy a comer azúcar? ¿Me entienden? O si yo sufro de
Hipertensión, porque quiero comer salado. Y tengo el colesterol, los triglicéridos altos, y pues venir acá y no comer chicharrón, pues eso sí es el colmo. Pero nos preguntamos, ¿estoy haciendo verdad libremente? ¿O lo estoy haciendo por mis gustos? ¿Verdad? Y obviamente, el problema del pecado es que el pecado no se relaciona con Jesús. No se relaciona, por eso les dice, esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo se va, ¿verdad? ¿Quién queda para siempre? El Hijo. El Hijo es el que tiene vida eterna. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La verdadera libertad se da cuando somos y entramos a ser herencia de Dios, a nacer en la ciudadanía de los cielos, a ser nuevas criaturas, a ser hechos hijos de Dios. Y cambiamos el título de esclavo por hijo. Y el esclavo no llega al Señor, pero el hijo sí llega al Señor. ¿Y llega hasta cuándo? Hasta la eternidad. Hagamos unas preguntas sencillas. ¿Quién controla nuestros pensamientos? ¿Si es la palabra de Dios? ¿Si es Dios? ¿O será el enemigo que nos inquieta hacer el mal? ¿Qué domina mis emociones? Porque el otro problema después del pensamiento son las emociones. ¿Cómo son mis emociones? ¿Yo soy de los que vivo alegre por todo o quejándome por todo? ¿Yo soy de los que vivo sonriendo o agrio? Porque son emociones. Mi vida ante los demás es de gozo o de tristeza. ¿Es de libertad o es de carga? ¿Cuáles son las emociones que acompañan mi diario vivir? ¿Alegría, el gozo, la felicidad? ¿O más bien la tristeza, la queja, el lamento, el lloro? Hay pecados que he comenzado a justificar. Cuidado con eso. Porque el mayor problema del pecado es que yo lo hago como algo real. Hoy en día la gente dice, pero todo el mundo miente, porque yo no voy a mentir. Ya hemos popularizado la mentira, ¿verdad? Y tal vez si miramos decimos, pero al fin y al cabo, ¿qué tanta corrupción hay en nuestro país? Luego, ¿qué hay de malo que yo diga que son 100 y no 500? Pero eso no está bien, eso es pecado. ¿Y entonces quién nos está controlando? El pecado. Y si el pecado nos conoce, somos esclavos. Y si somos esclavos, no podemos llegar a ser hijos, ¿verdad? Hoy en día cuando todo lo justificamos, ¿verdad? Hace unos días me subí con un amigo a un bus, me dijo, ahorita yo pago. Le dije, listo. Y yo vi que él dio un billete de 10,000. El pasaje vale 3,000, y le van a dar 4,000. Cuando le dieron como 44,000 pesos de vueltas, le dije, mano, se equivocó el conductor. Dijo, ¿quién lo manda a dar papaya? Y yo le dije, bueno, pero es que el problema no es él, el problema eres tú. El problema no es que alguien te dé papaya, el problema es tú qué vas a hacer con eso que sabes que es robar. Yo, ¿quién lo manda? Porque justificamos hasta eso. Es más, le echamos la culpa a la gente. El problema no soy yo quiero hacer el bien, pero ¿para qué me buscan? Yo quiero hacer el bien, pero ¿para qué me irritan? Yo quiero hacer el bien, pero ¿para qué dan papaya? ¿Me entienden? Es el pecado que entra a controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y yo pregunto, si estoy permitiendo que las cadenas que Cristo ya rompió queden allá afuera, o Cristo las rompió y yo estoy buscando cómo volverlas a condicionar. Porque la verdadera esclavitud es el pecado. Y todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Así de sencillo. Entonces, por eso el último versículo que estábamos viendo era Juan 8:36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo hay un libertador, espiritualmente, y hay Jesús. Así de sencillo es. Pero mire que el texto dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué se necesita para ser verdaderamente libres? Que el Hijo nos libertare. ¿Y de qué nos va a libertar? Pero si yo sigo viviendo en el pecado, sigo siendo esclavo. Por eso la vida debe transformarse. Tanto que en Juan 8:34
Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Es decir, preguntémonos, ¿qué somos en verdad? ¿Hijos de Dios o esclavos del pecado? Hijos de Dios o esclavos del pecado. Romanos 3:23 dice, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El problema del pecado es ese. No solo que Satanás haya tenido control de nuestras mentes, de nuestras emociones, de nuestras acciones, sino que estamos excluidos de Dios. ¿Verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Verdad? Hay una muerte, y acuérdense que la palabra muerte es separación. Hay una muerte física, que es cuando se separa el alma del cuerpo. Entonces al cuerpo vamos y lo enterramos o lo cremamos, y el alma se va para algún lado. ¿Para dónde? Depende de su relación con Jesús. Si ha sido esclavo del pecado, para el castigo eterno. Si ha sido rescatado por la sangre del Cordero, para el cielo. ¿Verdad? Pero el texto no termina ahí. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mire cómo lo dice. Es decir, yo tengo dos opciones. O pagar por el pecado, que es una muerte separada de Dios, o recibir el don de Dios, la dádiva, el regalo, la gracia. Porque somos salvos por gracia, no es por obras. Yo hace muchos años pensaba que tenía que ser bueno para ser salvo. Y que pensaba que tenía que ir a Girón caminando de rodillas para ser salvo. Y que tenía que poner veladoras para ser salvo. Pero eso no salva. No salva. Salva lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Pero sí soy llamado a hacer buenas obras. Entiéndame, el problema de la esclavitud del pecado es que nuestra mente sigue tradiciones. Sigue normas, pero no entendemos si eso le agrada o no le agrada al Señor. Ya ahí donde está el problema, ¿verdad? ¿Sabes que muchos de los seres humanos están como este señor en cuidados intensivos? Yo duré como 6 meses en el Hospital San Ignacio, en la unidad de cuidados intensivos como médico. Yo un día cometí un pequeñito error. Estaba tan cansado después de 3 días de turno que me quedé dormido. No, dormido. Cuando yo me levanté un poquito y había un señor que había muerto y decía, sálveme, sálveme, mira, entré en paro, entré en paro. Ahí viene, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Cuántos muertos han dicho, estoy en paro, estoy en paro? Lo que había pasado es que yo seguía dormido. Porque un muerto, ¿qué puede hacer por salvarse? Nada, ¿verdad? Entonces, si nosotros miramos, es que el verdadero libertador nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. Si nos dio vida, ¿cómo estábamos? Muertos, ¿verdad? Cuando estábamos muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. En los cuales, mire las palabras, anduviste. ¿Qué quiere decir anduviste? En otro tiempo. ¿Cómo anduvimos? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que hay algunas personas que son desobedientes, pero desobedientes a Dios. Y si yo desobedezco a Dios, ¿a quién estoy obedeciendo? ¿Me entienden? Si yo desobedezco a Dios, ¿a quién estoy obedeciendo? Y podrían haber 2 respuestas, o al diablo o a la carne. Pero si yo estoy haciendo pecado, entonces sigo siendo pecador. Por eso dice, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne. O sea que quien toma el control muchas veces es la carne. Y la carne nos hace ver las cosas diferentes, pero somos esclavos de la carne. No somos libres, somos esclavos, ¿verdad? Y dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Queridos hermanos, y si hay algún amigo en esta mañana, qué bueno que está aquí con nosotros. Quiero decirle que el ser humano separado de Dios está muerto. Y que los muertos no pueden hacer nada. Un muerto no levanta la mano y decir, póngame más oxígeno, póngame adrenalina. No, porque está muerto. El muerto no tiene la capacidad de pensar en lo bueno, porque vive en el pecado. ¿Verdad? Entonces, está diciendo que esas personas hacen la voluntad de que de la carne. Es la carne quien toma control de nuestras vidas. Y obviamente la carne no experimenta las cosas del Espíritu. Sin embargo, el versículo 4 empieza con una palabra que me asombra y es pero.
Es decir, en otro tiempo estábamos muertos en la carne, haciendo los deseos del diablo, haciendo el pecado, y eso nos tenía muertos. Pero Dios, que es rico en misericordia, rico en misericordia. ¿Qué es la palabra misericordia? La palabra misericordia se divide en dos palabras en latín, que son miserias y cardios. Cardios es corazón, y miserias, escasez. Escasez. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estábamos escasos, endeudados, pero el corazón de Dios, que es tan grande y amoroso, vio nuestra necesidad y envió a Jesucristo a morir a la cruz por nosotros. ¿Me entienden? Por eso dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese corazón de Dios se movió al ver nuestro pecado y dijo, ustedes necesitan un Salvador. Ustedes no pueden seguir viviendo así. Y voy a volverme carne, a vivir entre ustedes, para morir en la cruz y pagar por sus pecados. La paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, queridos hermanos, ¿somos libres o no? La verdad, la libertad es un proceso que se sigue, donde entendemos de Jesús, donde buscamos en la palabra de Dios y nos edificamos en ella. Y esa palabra transforma nuestras vidas. Y esa transformación nos hace tener una relación íntima, plena, continua con Jesús. Y esas vidas cambiadas llegan a anunciar luz a otras personas. Pero para eso se necesita saber que estamos muertos en delitos y pecados y que solo a través de la sangre redentora del Cordero podemos tener vida. Y eso es por gracia, no es por lo que yo haga. Y entonces viene la pregunta, ¿y entonces tengo que hacer cosas buenas o no? Sí, pero no para ser salvos, sino porque soy salvo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así de sencillo es. Antes estábamos muertos. La otra opción, ¿cuál es? Estar en Cristo. ¿Cómo sé yo? Porque son nuevas criaturas, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, o sea, el pecado quedó allá. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La paga del pecado es muerte, es decir, estábamos separados de Dios. Pero Dios envía a Jesús a morir en la cruz con nosotros para reconciliarnos con Él, para redimirnos del pecado, ¿verdad? Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, con Dios, por Jesucristo, ¿verdad? Pero no nos dejó ahí. Miren los versículos que siguen, lo veíamos ayer. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Miren lo lindo de esto. Estábamos muertos en delitos y pecados. Jesús nos dio vida. Y fuera de eso, no solo nos da vida, sino que nos da un ministerio. Nos da una forma de servirle a Él. ¿Y cuál es la forma de servirle? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, que todo aquel que no es esclavo del pecado, sino que se ha dado libre en medio de Jesús, que ha sido guiado por el Cordero, que ha recibido a Cristo en verdad en su corazón y ha sido transformado, tiene un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Pero no solo eso, versículo 20, así que no solo somos ministros, sino que somos embajadores. Recuerden que un embajador es una persona de un país que ejerce funciones en otro país y que lo que hace en otro país es anunciar este país. O sea, yo soy el ministro en México. Yo llego a México no a comer chile ni ají ni esas cosas picantes, sino llego a decir, en Colombia lo mejor es la bandeja paisa. Porque yo estoy diciendo en este reino lo que es de ese reino. Pero acá dice algo muy importante. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios primero, ¿verdad? ¿Para qué? Para anunciar el reino de Dios a los demás. Es decir, la función mía es que en este mundo yo anuncie lo que es el reino de los cielos. ¿Cómo se vive en los cielos? Pero ¿cómo lo anuncio? ¿Solo con la voz? ¿O con mi vida? ¿Verdad? 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo importante y lo lindo, ¿verdad? Que Jesús, que nunca pecó, que no conoció el pecado, se hizo pecado por mí. Él no pagó allá porque lo mereciera, sino por mí. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
¿Sabes que la cruz es interesante? Porque tiene una rama vertical y una rama horizontal. ¿La rama horizontal de qué habla? De dos cosas. Yo siempre pensaba que Dios nos ama tanto que en el amor de Dios todos seríamos salvos. Y hablaba con amigos, me decían eso. Yo decía, ¿y usted por qué es salvo? Porque Dios me ama. ¿Eso es cierto que Dios nos ama? Sí es cierto. Y es cierto que como Dios nos ama, nos va a salvar a todos. ¿Qué? No, porque hay otra rama. Si en un lado está el amor, en el otro lado está la justicia. ¿Y la justicia qué dice? El que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Entonces, según el amor de Dios, Dios quiere que todos seamos salvos, pero la justicia dice, para salvarse hay que pagar. Y entonces está la rama vertical. En la rama vertical está abajo el hombre. El hombre tiene que reconocer que es esclavo del pecado, que ha cometido pecado, y tiene que decir, Señor, cambia mi vida. Acepto que tú pagaste en la cruz por mí. Yo no tengo para pagar por el pecado, pero tú eres hecho fiador de un mejor pacto. Y te agradezco porque tú moriste en la cruz por mí. Te invito a entrar en mi corazón para que transforme mi vida y quiero agradarte a ti. Y si hace eso, entonces viene la parte de arriba del palo vertical, donde Cristo murió por nuestros pecados. Y Cristo dice, pagué por ti, pagué por ti. La salvación depende no solo del amor de Dios, sino que el amor de Dios y la justicia de Dios se combinan en Jesús, quien pagó y murió por nosotros, pero nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestras vidas, de lo que hacemos. Y eso es, todo está allí en la cruz del Calvario. Y Colosenses capítulo 2 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Eso fue lo que hizo Jesús. Nos perdonó todos los pecados. ¿Pero para qué nos perdonó? ¿Para seguir pecando? Para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? Anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la luz, en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que en una lista estaban todos mis pecados. Y si yo iba al juicio final, me los iban a leer. Jorge, el 12 de octubre hice esto, 27 de abril hizo esto. Tienen que pagar 350 años. Pero ¿qué hizo Jesús? La quitó, la puso en la cruz y dice, consumado es. Ya está todo pago. De tal forma que cuando me dicen, tienen que pagar, mi abogado, Jesús, dice, un momentico, ya está todo pago. Consumado es. Consumado es. ¿Verdad? Anulando eso, ¿verdad? Pero no solo anuló el acta, sino que dice que despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús triunfó en la cruz. Jesús pagó por nosotros. La pregunta es cómo respondemos a eso. Porque hay una causa de la libertad verdadera, y es Jesús. Pero la gran pregunta es, ¿somos verdaderamente libres? Porque Él dice eso. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es ser verdaderamente libres? Primero, somos redimidos por la sangre del Cordero. Jesús pagó ese pacto del Antiguo Testamento. Él murió como un cordero. No habló, no engañó, no dijo nada, ¿verdad? Sino dio su vida en la cruz. Lo segundo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pero ese ser hijos de Dios hace que seamos transformados y que vivamos no por la carne, ¿verdad? Sino por el Espíritu. Y entonces, si vivimos por el Espíritu, somos servidores, no solo asistentes. Y obviamente somos seguidores de Jesús. Y eso implica vivir en intimidad plena con Jesús. Yo tengo un computador muy bueno, me ha servido. Tiene solo un pequeño problema, que si no lo conecto con la luz, se me funde. Así son nuestras vidas. Si no estamos conectados con Jesús, si no estamos en vida íntima con Jesús, si no estamos a través del Espíritu Santo orando, haciendo nuestro devocional, congregándonos, pues nos vamos a debilitar. Vamos a perder la energía y vamos a vivir como nuestra mente y pensamiento dice, ¿verdad? Por eso, queridos hermanos, no hay que dejar de congregarnos. Y nos congregamos para servir. ¿Sabes que hay una verdadera libertad? Y esa está en Jesús el Salvador. Y esa libertad viene desde antes de Adán y Eva. Dios nos creó, nos hizo. Y nos dio plena libertad para vivir. Solo que hay un segundo problema.
¿Cómo empieza la esclavitud? Cuando Satanás, en forma de culebra, convence a Adán y a Eva de comer del fruto prohibido. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Quedamos esclavizados del pecado. Ahí quedamos esclavizados del pecado. Sin embargo, en Juan 3 se habla del anuncio del libertador, Jesús, Dios. Dice que vendrá alguien que le dirá en el calcañar y él le dirá en la cabeza. Está hablando ya desde Jesús, ¿verdad? Luego se anuncia ese libertador. Todo el Antiguo Testamento predica sobre el Mesías que va a venir, ¿verdad? Y hay una lucha espiritual. Ese Satanás que no se queda quieto empieza a luchar y a contender con los reinos y nos esclaviza. Y hay una gran batalla con él. Pero en un momento de la vida llega el libertador. Nace el Mesías. Ahí nace el Mesías. Ese ser que había sido prometido, que venía a salvarnos, a librarnos del pecado. Y en la cruz, la libertad es consumada. Muere Jesús en la cruz. Es un sacrificio perfecto, total, pleno. Y luego viene la libertad en curso. Es decir, Jesús murió por todos los seres humanos. Pero algún día yo recibí al Señor. Ahí empieza la libertad en curso para mi vida. ¿Y cómo vivir en esa libertad? Por medio de la santificación. Es decir, yo soy nueva criatura. Y si antes caminaba por acá, un día decido, Señor, yo te acepté, yo te recibo, soy hijo tuyo, ayúdame a cambiar mi vida. La fuerza no está en mí, la fuerza está en ti. Pero si tú me libraste, si tú me libertaste, no es para seguir viviendo así, sino para empezar a vivir diferente. Y mi vida es cambiada. Y eso es lo que llama la santificación, ¿verdad? Es el crecimiento espiritual y la obediencia a la palabra de Dios. Y algún día, al final, dice que vendrá la eternidad. Vendrá la vida eterna. Juan capítulo 8, 36 dice, así que si el Hijo libertare, verdaderamente seréis libres. Querida iglesia, queridos hermanos, somos libres. ¿Pero libres para qué? ¿Le das enter, por favor? No. La flechita toca, creo. Debe haber una flechita acá. Si no, no importa. Ah, sí. Ahí. Esta es la iglesia La Vid. Dale clic. Se salió. ¿Te saliste? ¿Estaba aquí la flechita? Ah, ya. ¿Ven? No importa. Básicamente la idea es que ustedes son la iglesia. La pregunta es, ¿van a vivir libres o van a seguir esclavizados? Tenemos plena libertad para servir al Señor. Él nos ha dado las herramientas. Él nos da la fortaleza, las capacidades. ¿Qué hacemos con eso? ¿Seguimos dejando que nuestra mente, nuestras emociones nos distraigan? ¿O estamos dispuestos a creer plenamente en Jesús? A serle fiel a Jesús, a servir a Jesús. Eso es lo importante. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si no, pues obviamente que no podríamos hacerlo. Vamos a orar. Si hay alguna pregunta, perdón. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque así como en Colombia se celebra el Día de la Independencia, en nuestras vidas podemos celebrar que tú moriste en la cruz por nosotros. Que la libertad no proviene de nuestras acciones, de nuestras obras. Aún luchamos con los pensamientos, con las emociones, con el mundo, con el placer, con la carne, con el gusto, Señor. Pero estamos seguros y convencidos que a través de tu palabra podemos conocerte a ti y podemos experimentar plena intimidad contigo. Nuestras vidas son transformadas y podemos disfrutar de ese ministerio y esos nuevos embajadores que tú nos has dado. Porque el que no conoció el pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos salvación en él. Enséñanos a vivir como te agrada a ti, a renovar el entendimiento de nuestra mente para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y vivir de acuerdo a esa voluntad, Señor. Toma control de nuestras vidas, de nuestros seres, de nuestros pensamientos, nuestras emociones, pero ante todo, darnos esa plena libertad, que el pecado no sea quien nos guíe, sino el amor tuyo y el amor entre hermanos, y el amor a un mundo convulsionado y pecador. En Cristo Jesús. Amén.